Buenas tardes a todos. Hoy, para mí, la verdad es que es un profundo placer dar la bienvenida a la Cámara, a su casa, a la casa de todos los empresarios, como bien decía José Manuel y como dice nuestro presidente Carlos, que hoy, por estar en otro acto en Ribadesella, pues no puede estar aquí, como estoy convencido que sería su deseo. Para mí, presentar además a Tomás y el acto que va a tener a continuación, pues es un orgullo, es una satisfacción, porque aparte de amigo, es también socio en uno de los hoteles que gestionamos. Y por lo que representa, en cuanto a un asturiano que lejos de su patria, que muy lejos de su casa, ha triunfado en el sector económico, en el sector empresarial. Es un ejemplo fuera de Asturias, en México concretamente, en el desarrollo de sus empresas, y que ha tenido el valor, como tantos otros emigrantes asturianos que salieron fuera de Asturias, que fueron especialmente a México, a América, de los que yo también tengo parientes y buenos amigos, aparte de Tomás, han tenido el valor de luego, una vez hecha su labor en aquel país en el que están, en el que seguro que se sienten como en su segunda patria, han traído esas inversiones a nuestro Principado, a lo que es su casa, a lo que era su casa y seguirá siéndolo siempre, por supuesto, a pesar de que podían haber llevado las inversiones a otros sitios en los que seguro que el rendimiento a corto plazo por lo menos hubiera sido mayor. Del caso de Tomás, en el que hoy nos ocupamos, es uno de los ejemplos, pero desde luego hay muchos otros en Asturias. Todos conocemos la civilización y la cultura indiana y el desarrollo que ha tenido y la importancia que ha tenido para nuestra tierra. Yo no quiero ocupar más tiempo en esto porque el protagonismo hoy en día es de Tomás y de nuestros acompañantes, pero sí, desde luego, como vicepresidente de la Cámara, en este caso, darte la bienvenida, decirte que esta es tu casa y que desde luego va a ser siempre la casa de todos los empresarios asturianos, bien en Asturias o bien fuera de nuestras fronteras, que desde luego nos seguimos sintiendo muy orgullosos y muy honrados por teneros aquí. Buenas tardes a todos. En nombre de Tribuna Ciudadana quiero agradecerles su asistencia a este acto de esta conferencia de don Tomás Álvarez Aja, empresario mexicano de origen asturiano, titulado La vuelta a los orígenes, ¿por qué sí Asturias? Le agradecemos a Tomás que haya dispuesto de su tiempo para hablarnos de este tema que supone esa vuelta a los orígenes, como él dice, y tendremos la oportunidad, bueno, pues de hablar sobre Asturias, México, las motivaciones que le han movido a invertir en Asturias. Y también quiero agradecer a la Asociación Iberoamericana de Comunicaciones, ASICOM, aquí representada por su vicepresidente Laura Galguera, que presentará después al conferenciante. Quiero agradecer también la colaboración del Club de Prensa de la Nueva España y, por supuesto, de la Cámara de Comercio, que aquí representada por sus dos vicepresidentes y por Carlos Rodríguez de la Torre, coordinador de estos actos. Desde Tribuna Ciudadana valoramos mucho el convenio que tenemos firmado con la Cámara y que realmente demuestra que la Cámara le interesa la cultura, le interesa la industria cultural como motivación de muchas otras cosas y digamos que la Cámara pues realmente se interesa por el tema cultural. Gracias a los representantes de la Cámara. También quiero disculpar la ausencia del presidente de Tribuna, que me ha pedido que comunique que él tiene todavía el COVID, sigue dando positivo y no ha podido estar hoy con nosotros.
La actividad de hoy también es un preludio de un ciclo que sobre Asturias y la migración en América estamos organizando en Tribuna Ciudadana cara a este otoño, donde también con ASICOM, que colaborará con nosotros en una de las conferencias de este ciclo, que la va a dar Enrique Iglesias, que fue ministro, una personaje bien conocido en Asturias, porque sí que no solo es de origen asturiano, él nació en Asturias, fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay, presidente del Banco Iberoamericano de Desarrollo, secretario general de la Conferencia de Jefes de Estado de Iberoamérica y muchísimos otros cargos. La migración asturiana comenzó con fuerza en la segunda mitad del siglo XIX, aprovechando los nuevos medios de transporte ya masivos con América. Fue no solo una migración asturiana, española y europea, realmente el comienzo de las inmigraciones masivas a América y en nuestro caso a Hispanoamérica. Se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX y todavía en los años 50 siguió habiendo una fuerte migración a América. Bueno, yo creo que la historia de Asturias y de España no puede entenderse sin poner en valor esta corriente migratoria, y este es el motivo de que desde Tribuna estemos organizando este ciclo. Sin más, le paso la palabra a Laura Galguera para que nos introduzca. Gracias, Enrique, y gracias por vuestra colaboración en esta conferencia. Gracias también a la Cámara de Comercio, y quiero agradecer también, antes de nada, a la Nueva España todo el apoyo en el Foro Iberoamérica que realizamos conjuntamente y que este mes cumple justamente un año desde su inauguración, y en el que han pasado muchos ponentes de diferentes ámbitos de la cultura iberoamericana. Bien, nuestro conferenciante de esta tarde, el empresario astur-mexicano Tomás Álvarez Aja, fue primera generación de españoles nacidos en México. Compadre de Cabrales y su madre de los Valles Pasiegos de Santander, tuvo la oportunidad de pequeño de pasar gran parte de las vivencias en la comarca de los Picos de Europa. Se licenció en México y su trayectoria profesional se extiende a más de 3 décadas. Es presidente y socio fundador de TEC Tecnología Editorial, director general de Distec, director general de Cabo de Peñas Edificios y Terrenos, socio fundador y director de gobierno de Bangen México, por mencionar solo alguna de sus empresas. Es asimismo presidente y socio fundador de Hoteles Natur España, con una visión de turismo ecológico de vanguardia. Como parte de dicha iniciativa, encontramos proyectos como Pueblastur, la Hostería de Torazo, el Gran Hotel Pelayo de Covadonga, el Hotel Nature Oviedo y el Hotel Los Lagos Nature. Igualmente ha sido creador de las bodegas Palacio de Nevares. En México, su lugar de nacimiento, la más grande de sus empresas, Tecnología Editorial, desarrolla importantes proyectos en el gobierno, como el sistema de pasaportes y firma electrónica, entre otros de gran envergadura. Muchísimas gracias, Tomás, por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por elegir Asturias y por volver a tus orígenes, cuando quieras. Mil gracias. Vamos a bajar. Adelante. Sí. Bueno, mil gracias. Buenas tardes. A ver si no se enoja mi hermano y mi socio, porque allá también muchos de ellos son directores de esas empresas, entonces esperemos que no sea así. Bien, el tema, ¿por qué sí Asturias? Asturias es mi pasión. ¿Por qué sí? En Asturias tengo, en mis recuerdos más profundos, tengo la imagen más impresionante que tuve en todos mis tiempos. Fue un día despejado, lleno de alegría. Entrando a Cabrales desde el Alto de Ortiguero, por una carretera local rodeada de una naturaleza única, con una cantidad incontable de ovejas, cabras, vacas durante todo mi trayecto, esta vinculación fue tan fuerte
ya que viene por mi familia. Mi padre era natural de Cabrales y mi madre de los Valles Pasiegos. Desde pequeño tuve la oportunidad de estar presente en la comarca de los Picos y mi infancia en la tierra ha influenciado sobre mi forma de pensar, de ser y de vivir. Bien, ¿por qué sí Asturias? Porque es esencia. En mi época de estudiante y mi responsabilidad adquirida para trabajar en los negocios de la familia, lo más placentero en mi juventud eran mis vacaciones en esta tierra, y mi ilusión fue siempre pasar el verano en Asturias, caminar por sus playas, subir sus montañas y saliendo del pueblo ir a lugares como Covadonga, Cangas de Onís, Llanes, Gijón o Oviedo. ¿Por qué sí Asturias? Porque es ilusión. En mi trayectoria profesional, que fue muy dedicada y familiar, a causa del trabajo de los años difíciles, dejé 4 años de venir a Asturias. Así que uno de mis compromisos día con día era buscar, por todos los medios posibles, lograr con mis hijos el poder regresar, perderme en sus caminos y conocer siempre lugares que posiblemente la mayoría de la gente no conoce, y así poder sumergirnos en la naturaleza, y mejor que el oriente asturiano con las playas y los picos de Europa, que hace que se convierta en una experiencia natural. Esta es mi tercera razón expresada de por qué sí Asturias, por nuestros paisajes. ¿Por qué sí Asturias? Porque es natural. Bien, un día en crisis y me río y me toca reír de nuevo, ya que nací en crisis y toda la vida he estado en ese entorno. Pero ante las situaciones mundiales que sufrimos muchos durante los años 2008 y 2009, el sentido común me motivó a buscar nuevos horizontes en donde mi prioridad era la seguridad social y que el marco jurídico o bien el Estado de Derecho fuese real. En este poder realizar proyectos que marcaran mi vida, así como la de mis hijos. Esta seguramente es la cuarta respuesta de por qué sí Asturias. ¿Por qué sí Asturias? Porque es seguridad. Ya tenía la idea clara del lugar. Siempre, en cada uno de los viajes que me dieron la posibilidad de conocer destinos y experiencias en los hoteles a nivel mundial, los fabricantes que representaba en México, como son HP, Lesmar, IBM, Epson, Toshiba, Benq o Konica Minolta, entre otros, siempre en mis inspiraciones de nuevos proyectos tenía la palabra turismo, y el ámbito que siempre me gustó era la hotelería y la restauración. Un gran reto empresarial. Dentro de una zona turística de Asturias se dieron las condiciones adecuadas para poder realizar las inversiones y poder conformar un grupo hotelero con profesionales y experimentado equipo único de personas con objetivos muy claros para las pretensiones dentro del mercado. Cabe hacer mención que por naturaleza la actitud y la aptitud de nuestra gente asturiana es impresionante y su dedicación es otra de las razones muy importantes para decir sí Asturias. ¿Por qué sí Asturias? Por su gente. Al caminar en este tiempo, en este largo camino y en ocasiones no muy fácil, ya que entender el pensamiento, ideología, formación de la comarca de los Picos de Europa era distinto en los sentidos que lo tenemos en México. Pero se me dio la oportunidad de crecer, pero con otra de las reconfortables. Me tocó tomar varias decisiones que te hacen madurar y revolucionar tus sentidos en la búsqueda del bien común, como fue la pasada y espero ya finalizada pandemia. De igual forma, la seguridad social española, un reconocimiento por comportarse a la altura de nuestra España. A fin de cuentas, la comunidad que representas y que se desarrollan día a día, mano a mano, dentro de esta interacción, esto me deja pensar en una ocasión, en un lugar muy lejano, en una de las conversaciones en Australia, en cuyo regreso se nos ocurrió conocer la cultura y la naturaleza de Nueva Zelanda, con la gran sorpresa de que muchas de las casualidades
como la similitud de la geografía asturiana, fue entonces cuando se me ocurrió un nuevo proyecto, la de la plantación de viñedos, en un paraje impresionante asturiano, el Palacio de Nevares. Pero no solo las viñas tienen la presencia de esta tierra, sino también las pomaradas y los ablanedos. Sin duda, nobleza de la tierra, la que nuestra geografía y sostenibilidad es un motivo más. ¿Por qué sí Asturias? Por su tierra. Las experiencias negativas, presiones, momentos de crisis, problemas naturales, problemas técnicos en una sociedad como la asturiana, que te encuentras en lo político, social, técnico, legal, diferencias de interpretación por lo que nos rige y al final del camino nos enriquece. Y la satisfacción de emprender en esta tierra nos borra todo el trance para lograrlo. ¿Por qué sí Asturias? Por las satisfacciones. Por todo lo antes expuesto, la motivación, las facturas, internos, externos, ya estén en Latinoamérica o en cualquier país de nuestro mundo, sean emigrantes, hijos de migrantes o bien empresarios con deseos de expansión y que quieran diversificar su negocio, ampliarlo o complementarlo, considero que se va a abrir una puerta en un plazo corto de tiempo y que las oportunidades, bien para innovar, desarrollar y bien para adaptar conceptos o negocios dentro de nuestra Asturias. ¿Por qué sí Asturias? Por la oportunidad. Bien, después de exponer mi dicho de por qué sí Asturias, es muy importante ver los nichos más interesantes que tiene el destino. Según a mi análisis muy particular, una gran potencialidad está en la tecnología, como integradora y como desarrollos muy interesantes que pueden aplicar en América Latina por los conceptos de costumbre e idioma. Otra oportunidad creo que es la agricultura y la ganadería, ya que tenemos una calidad de productos de talla internacional. De hecho, Asturias es la mancha quesera más grande de Europa. La carne del gocho asturcelta, nuestras vacas de montaña, su carne calidad excelente, nuestros frutos secos, la sidra, nuestros ríos, como protagonistas la trucha y el salmón, así como muchos de nuestros productos de mar con una calidad superior. Sin obviar, por supuesto, que los caldos de Asturias, de nuestra sidra, de nuestro vino. Asturias es una tierra de agua, producto, productores y gastronomía que cierran un círculo en lo que podríamos llamar kilómetro cero. Asturias es turismo. No podemos dejar a un lado el hecho de que la cantidad de gentes que visitan al año Asturias es mucho menos, dejar de mencionar que superan a la población actual residente en un 250%, una cifra que no se supera turísticamente hablando de casi ningún lugar de España. En la actualidad y dentro de este entorno hay una cantidad de variantes que se pueden explotar. No solo dónde dormir o dónde comer, qué visitar, sino qué hacer en el destino, como rutas, bicicletas, rutas de moto, de agua, rutas en embarcaciones. Ahorita me vino una idea de lo que quieren hacer en Llanes con un tren turístico, que creo que sería un punto que acertaría muchísimo. Hoy en día, en todos estos fondos europeos que apuestan tan en tecnología, sostenibilidad, ambos conceptos tienen que ir de la mano y trascender en el papel de la realidad. Que sea un objetivo claro, la apuesta por el concepto eco, como es ecohoteles, ecoresort, por la gastronomía kilómetro cero o por la transformación digital de las empresas y del destino de Asturias, por tener datos para poder anticiparse y tener previsiones, saber dónde están las oportunidades de inversión y dar un paso al frente son sin duda las claves para decir sí Asturias.
si alguien tenga algunas preguntas o que quieran preguntar. Sí, sí, porque puede haber a lo mejor alguna pregunta a alguien más que a Tomás. Si os parece, bueno, vamos a... ¿Me lo voy a quitar? Sí. Sí, vamos. Bueno, vamos a empezar el coloquio respondiendo, bueno, a las preguntas que el público quiera dirigir al conferenciante o a lo mejor a alguien de la Cámara de ASICOM o de la propia Tribuna Ciudadana, si fuera necesario. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, muchas gracias por las palabras porque ha sido una especie de optimismo general a todos los feriados después de oír esas participaciones de Asturias. Quería preguntar, ¿el gobierno regional cómo actúa cuando se encuentra con emprendedores como usted aquí? ¿Con especiales facilidades o cómo? La realidad es que yo he tenido muy buena experiencia con fondos, fondo caído, en el caso de alguno de los hoteles. El Principado es más atento y más dedicado hacia nosotros que posiblemente subvenciones a nivel nacional, hablando de España. Yo creo que eso está trabajando y lo está haciendo muy bien. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta, Santi? ¿Cómo ves, gracias, cómo ves el futuro del turismo en Asturias en cuanto a necesidad de infraestructuras, necesidad de comunicación? ¿Qué es lo que tú ves que tendría que cambiar para que ese futuro que tú, bueno, lo ves tan optimista y que lo vas demostrando día a día, año a año, pueda pegar esa explosión, ¿no?, que todos esperamos? Bien, yo considero que las comunicaciones sí nos faltan en Asturias. Yo considero que no podemos tener un aeropuerto como el que tenemos el día de hoy y que no sea explotado al 100%. Yo creo que tenemos que dar a conocer más Asturias y yo creo que tendrían que tener ahí el gobierno, algunos, el Principado en este caso, algunos acuerdos con aerolíneas para buscar ese punto. Y sabemos que dentro de poco nos va a llegar un tren desde Madrid, Sí, grave. pero se va a quedar muy corto, ¿sí? Porque están diciendo que no llega ni a Oviedo ni a Gijón. Entonces, esos son los problemas de comunicación que veo más grandes, ¿no? Es triste en ocasiones tener que salir a otros aeropuertos, como puede ser el de Santander, o a otra terminal, como pueden ser en Santander, porque tienes más comunicación que la que tenemos aquí en Asturias. Y, a fin de cuentas, yo creo que es donde más nos pueden apoyar al sector turístico. ¿Una pregunta más? Sí. Siguiendo con el turismo, sí. Buenas tardes y una conferencia breve pero didáctica, pedagógica e interesante. Usted decía el otro día en la Nueva España que Asturias es motor turístico, ¿no? Sí. ¿Y lo cree de verdad? Sí, lo creo. Yo creo que es un poco panacea, ¿no? Es interesante el turismo, pero yo creo que es un complemento más dentro de lo que es la actividad económica de la región, ¿no? No, ¿Dónde están para finalizar, ¿dónde cree usted que están los desafíos turísticos de esta región? ¿Por dónde van los retos? Bien, sí pienso que el turismo es muy importante en Asturias, y tanto lo fue los hechos que hemos vivido en los últimos 2 años, que aún enfrentándonos a pandemias y enfrentándonos a ciertos problemas, tuvimos una captación de turistas como no la tuvo ninguna otra zona. Y tuvimos realmente los hoteles llenos en el verano,
Y además, yo creo que con iniciativas como las que están haciendo en Llanes, que se están juntando ahí todos los hoteleros y están buscando un tren turístico, son las cosas que tenemos que arriesgarnos, ¿sí? Y la realidad es que aun y cuando el sector es muy difícil y tenemos muchos retos, tenemos también las oportunidades. Desgraciadamente hay mucha gente que cuando vivimos en crisis lo queremos ver todo negativo, ¿sí? Y yo prefiero ocuparme. Y la única forma de ocuparse es trabajar, sacar, innovar y apostar. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos quieren seguir apostando? Y yo creo que nuestro sector está en esa medida, está en apostar. Yo quería hacerle una pregunta a Tomás, también, aunque sé parcialmente la respuesta, porque alguna vez se lo he oído comentar, a él y a otros empresarios asturmexicanos que han traído bueno, pues el dinero para invertirlo en Asturias. Cuando, bueno, pues lo comentaba en la presentación, quizá, sobre todo en el sector turístico, una misma inversión en otro sitio, el rendimiento a corto y medio plazo hubiera sido mucho mayor. ¿Influye solo lo que es el sentimiento de asturianía, o eso que ahí nos comentaste con el sí Asturias o sí por qué Asturias es ciertamente un motivo de inversión? Bien. Bueno, aquí hay varias respuestas. Sí, efectivamente hay lugares en donde tú puedes hacer inversiones y puedes tener más utilidades, ¿no? Hoy puede ser un Miami, por dar un ejemplo. Hay mucha gente que, siendo hijo o que hayan, bueno, los hijos, hay muchos que están yendo a esos mercados, a un Miami, a un San Francisco. ¿Por qué? Porque aquí yo creo que sí tendríamos que buscar un poquito lo que son los impuestos o dar ciertas facilidades para poder invertir más, pero eso es una política del gobierno del Principado de Asturias. Yo la verdad es que cuando tuve la oportunidad de hablar con algún presidente aquí en Asturias, y lo puedo decir abiertamente, fue con Javier, después de platicar con él 2 o 3 horas, se para y me dice, bueno, ¿y qué me vas a pedir? Yo le dije, nada. Más bien, ¿por qué no me ayudan a buscar más personas y a convencer a más personas para que traigan esas inversiones? Claro, ahorita estamos viviendo en toda Latinoamérica y en parte del mundo muchas situaciones, y hay gente que está viendo Asturias, porque lo he platicado con muchos de ellos, como una oportunidad para estar tranquilos, para poder trabajar, para no estar preocupados por la delincuencia, para no estar preparados. Entonces, bueno, hay unas cosas, hay países que te dan otros beneficios, que puedes tener unos costos muy grandes en ese aspecto, y aquí en Asturias sí tenemos esa seguridad, ¿no? Y, hombre, claro, si hubiese alguna intención de impuestos que pudieras manejar siempre y cuando invirtieras, yo creo que sería mucho más interesante, ¿no? A mí hubo una situación aquí después de la pandemia muy triste, ¿no? Se solicitaban, por ejemplo, ayudas del gobierno dentro de los recursos que había pasado la Comunidad Europea. Curiosamente, tuvimos que regresar el 70% de los recursos que había designado ¿sí? Cuando había proyectos que podían ser muy, muy interesantes aquí, y era la oportunidad de ejercer esos recursos. Entonces, ¿vale? Fallos sí hay fallos, como en todas las sociedades, como en todos los gobiernos, pero esas oportunidades son las que buscaríamos. En otra de las pláticas
en un ayuntamiento, se lo comenté a un alcalde y le dije, mire, ¿por qué no, en vez de meter ahí un impuesto cuando muere tu padre o tu madre y que tengas que estar pagando una cantidad como la que se paga aquí en Asturias, ¿por qué no le das la posibilidad a los hijos de que demuestren en 10 años sobre esa herencia y que inviertan esa misma cantidad para mantener las cosas? Y que no se te estén cayendo casas, que no se te caiga un hórreo. O sea, yo creo que hay esa posibilidad de manejar un poquito ese tipo de impuestos, que de por sí ya sufres una pérdida importante en tu vida y que todavía tengas que hacer una enajenación de recursos tan grande, si esos recursos se pueden canalizar a hacer obras, a recuperar bienes inmuebles. Bueno, esas son las cosas que yo sí vería de positivo por parte del gobierno que pudieran apoyarnos, a todos. ¿Alguna pregunta más? Pero Virginia primero y después tú, María. Quisiera preguntar sobre otro sector en el que trabaja, que es el sector agroalimentario, ¿no? ¿Cómo ve la situación en Asturias? Porque ahora, precisamente, que hay tantos ganaderos y agricultores que están sufriendo sobre todo la crisis y que no ven salida financiera o salida económica a sus explotaciones. ¿Cómo ve usted el sector agroalimentario en Asturias y sus inquietudes? La realidad es que es muy triste, efectivamente la están pasando muy mal. Desgraciadamente esta pandemia todavía no hemos visualizado los problemas que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo hasta que se normalice al 100%. Sí es muy triste, y repito la palabra porque es triste, gente que dedica muchas horas de su trabajo y que no ve la posibilidad de hacer en valor su profesión, sus animales, sus cosechas. Eso sí es muy triste. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que Asturias nunca va a poder dejar el sector primario por las características mismas de Asturias. Entonces yo creo que así como hay otros lugares en España que pueden estar abandonando el sector primario, yo creo que nosotros deberíamos de focalizar más recursos y mejores políticas para apoyar a esta gente. Ahorita con los transportes lo vivimos, estamos viviendo una inflación desorbitante y hay que enfrentarla. Y yo creo que enfrentándola es con productos primarios. María. Bueno, yo quiero dar las gracias. Quiero darle las gracias porque nos ha puesto en valor nuestra región, que a nosotros se nos olvida nuestro propio patrimonio, incluso lo desconocemos. Viajamos Perdona, muy María, lejos. no te oímos bien. Mira a ver si acercas el micrófono más. ¿O estará encendido? Viajamos lejos. ¿Ahora mejor? No se oye, no. Se acabó la pila. Bueno, yo quiero darle las gracias por recordarnos que tenemos un patrimonio y una riqueza cultural, etnográfica, de paisaje, de gastronomía, y todo eso se nos olvida porque no lo valoramos mucho y no lo ponemos en valor. El conocimiento de nuestros pueblos y las ciudades, las villas, el ser Camino de Santiago, la historia y la cantidad de patrimonio de museos, de palacios, todo lo que hay. Yo pienso que esto sí debería de ser una colaboración de la Consejería de Cultura y la parte del gobierno asturiano de la que dependan el turismo y la hostelería y todo esto, para ayudarles y ayudarnos a nosotros, porque nos facilitaría, en vez de viajar lejos, quedarnos aquí en Asturias.
que es una región muy rica y muy interesante. Y además yo creo que todo el mundo, cuando oigo que alguien quiere poner algo en valor y atraer, quiere a la gente joven. Y yo, que me considero ya mayor y jubilada, y ahora es cuando puedo disfrutar y viajar, yo estoy ya, para no ir muy lejos, para andar por aquí cerca y volver a repasar y a conocer las montañas, y que me faciliten las excursiones por el mar, y que me faciliten eso, ir a hoteles y conocer esos vinos maravillosos que estoy viendo pasar en pantalla y que no sabía que existían y que los tengo que probar ya. Entonces le doy muchas gracias por invertir aquí, por crear riqueza en el país y por ser tan optimista, que eso nos ayuda. A mí me gustaría que pensásemos un poco, por ejemplo, de todos los sitios donde yo viajé, Costa Rica, cómo pone en valor lo único que tiene, su riqueza paisajística y natural. Y entonces está lleno de turistas Costa Rica. Y cuando nos llevan a pasear, no vamos a pasear, nos llevan a dar una lección de historia natural. Y son sitios maravillosos para estar. Y Asturias podría estar tan considerada y tan valorada como Costa Rica, porque yo creo que pueden compararse muy bien. Bueno, nada más. Muchas gracias. Y a ver si nos traen pronto el AVE, por favor. Hay un tema ahí muy interesante. Sí, yo he visto muchos jóvenes asturianos que han salido de España, no de Asturias, que han salido de España a buscar nuevos horizontes. Entonces yo creo que esos son uno de los que tenemos que hacer que se queden y que puedan emprender. ¿Y ahora quién tiene una pregunta también? Sí, Tomás, en materia de turismo ecológico y sostenible, ¿cuál es la perspectiva para Asturias? Hombre, yo creo que aquí tenemos para poder generar energía limpia, tenemos todas las posibilidades habidas y por haber. Tenemos ríos, tenemos sendas solares que están funcionando muy bien. Eso lo están empezando, digo, y no va en contra del medio ambiente ni del paisajismo, ¿eh? O sea, hay que buscar dónde poder, pero sí, yo creo que es muy importante y necesario, ¿eh? Y no podemos estar atenidos a terceros, pudiendo tener nosotros las posibilidades de... Pero yo estoy viendo que se están logrando muchas cosas aquí en Asturias. Y eso sí lo están apoyando bien el Principado. Claro. Usted, como buen mexicano, ¿qué diferencia nota entre Asturias y Oaxaca, Veracruz, Sí. Puerto Vallarta, Cancún o, por ejemplo, Baja California? Que ahí hay un asturiano que fue un poco el precursor del turismo en esa zona mexicana, ¿no? Sí. Los José Bulnes, creo, de la zona de Ribadesella. Sí. Los 50. Es una zona ahora mismo paradisíaca. ¿Hay comparación con Asturias en algún aspecto de naturaleza, gastronomía, tecnología? A ver, esa pregunta, estamos hablando de San José de los Cabos o de Cabo San Lucas. Cabo San Lucas. Sí, que no es más interesante todavía San José que Cabo San Lucas. Mi hija mayor, que estudió hotelería, está trabajando ahí en un hotel Palmilla, que es 5 estrellas, que es un hotel impresionante. Yo por circunstancias voy muy seguido a Los Cabos, y la verdad es que estamos hablando de que sí tiene el aeropuerto más impresionante que podamos ver de jet privados, pero el 90% de las propiedades la tienen canadienses, norteamericanos o europeos. Y tenemos una población grande como de 320,000 personas que se dedican exclusivamente al turismo. En Baja California no hay más que turismo. Y ahorita estaban con proyectos también de sendas solares, ahí lo malo son los huracanes, ¿no? Igual que en el caso de Cancún, desgraciadamente esos lugares tan bonitos, tan preciosos, eso. Similitudes, creo que es muy difícil poder hablar de un Asturias contra un Veracruz o contra un Oaxaca o contra un Chiapas. De entrada, aquí tenemos un nivel
de formación muy alto, y en esas regiones de México carecen de posiblemente hasta de educación básica, que es muy triste decirlo, ¿no? Similitud con Veracruz, bueno, pues sería que llegaron la mayoría de los asturianos, gallegos, y fueron forjando ahí un tipo de cultura muy, una mezcla con lo mexicano. Son lugares muy bonitos, son turísticos. Si yo me tuviese que enfrentar contra un turismo, digo, Asturias estaría más bien con un turismo de un Veracruz, efectivamente, de un turismo de un Chiapas o de un Oaxaca, que tienen calidades, o sea, tienen hoteles de 5 estrellas, pero no son tan masivos, ni dependen tanto de cadenas como las que pueden depender Los Cabos o Cancún mismo o Acapulco. Bueno, aprovecho que de momento no hay más preguntas, yo también quería hacer otra pregunta. Es sobre el papel de los centros asturianos en general y el de México en particular, porque dentro de este ciclo de la migración asturiana en América tenemos previsto una mesa redonda con representantes de algunos de los centros asturianos, pues uno de ellos el de México, La Habana o Santiago Venezuela. de Chile, claro, Venezuela. ¿Cómo es el papel de los centros asturianos hoy? Porque conocemos por nuestros, digamos, antepasados un poco ese papel que era de ayuda mutua, por decirlo así, lugar de encuentro de los asturianos, en el cual funcionaba un sistema de ayuda mutua en el cual a los asturianos se les apoyaba, se les colocaba incluso en empleos, no sé, ¿cómo ha ido cambiando esto? Hombre, a ver, digo, aquí el tío de Fuensanta, por dar un ejemplo, fue el que realmente hizo el Centro Asturiano de México, don Antonio Carús, Sí. y que hicieron una inversión muy fuerte y fue todo a costilla de ellos. Y me llama mucho la atención la finalidad en aquel entonces de la migración. La única forma de poder convivir con tus mismas costumbres, con tu misma gente, con que conocieran tus hijos a alguien similar. Y así se fue formando el centro asturiano, ¿no? Y yo creo que dentro de estos últimos años, el centro asturiano dejó de tener un poquito esa esencia de ayudarse entre paisanos, de fomentar las relaciones, familias, y, ¿no? y hay conflictos ahí que bueno, hoy en día están en tribunales y esperamos la contestación de esos tribunales, ¿no? Pero sí, desgraciadamente después de la pandemia, a lo mejor de esos hijos de asturianos o asturianos habrá quedado la mitad dentro del centro asturiano. Que eso sí es muy triste. Triste, sí. ¿Más preguntas, Alfonso? Más que preguntas, es una oportunidad que nunca se me había ocurrido comentarla en público. Es que cuando nosotros, mi generación, empezamos a trabajar como arquitectos, el trabajo del arquitecto fuera de País Vasco, Cataluña, Madrid, no teníamos una gran consideración. En ese ámbito tuve la suerte de encontrarme con lo que era una desgracia para ellos, para la familia, con que se quema el Hotel Montemar de Llanes por completo, y a mí me pilla con no sé si 7 años de experiencia o 6 años de experiencia, y desde el principio con Amable Concha nos fundimos en una sola persona prácticamente, y todo lo iba yo aprendiendo de él. Hablábamos de, oye, pues esta planta la has hecho bien, pero no me vale, me decía. ¿Y eso por qué no? Porque en invierno necesito que la gente haga muchas más cosas de las que hace en verano, que tengo más personal. No sé qué. Ibas aprendiendo tú y él contigo, y descubrí que en personas que no tenían una formación formal,
tenían un grado de respeto por el trabajo del arquitecto que hará que a mí nunca en la vida se me olvidará la experiencia con este señor Concha, ¿no? Que bueno, tuve la oportunidad de despedirlo sin saber que lo estaba despidiendo el día anterior a su muerte, ¿no? Y me decía él, estoy conforme, estoy contento con lo que he hecho. Eso me decía un día antes de morir, ¿no? Mis hijos me siguen, van funcionando bien y yo considero mi vida realizada con lo que he hecho. Me puedo morir tranquilo. Juro por Dios que me dijo esto 2 días antes de morir, ¿no? Entonces, bueno, cuando una dedicación a algo en lo que crees, en lo que él empezó, como él me contaba, durmiendo él y su primo en el mostrador del principio, viviendo todas estas cosas, decías, oiga, yo es que he tenido como clientes, por ejemplo, Editorial Planeta, hacíamos oficinas y cosas. Sí, uno espera que este tipo de personas tengan este respeto por el trabajo de uno, pero cuando esto nace prácticamente de la tierra, prácticamente de saber mirar lo que se hace en México, que había mucha y buena arquitectura, pero inmediatamente la empapaban y la calcaban y lo hacían con una posibilidad increíble y un respeto tremendo. Entonces yo pocas veces he visto, en todo el tiempo que llevo trabajando como arquitecto, bueno, me llamo Alfonso Toribio para el que no me conozca, como la satisfacción cuando me ha tocado, además, concretamente el tema de los hoteles, es especialmente gratificante. Yo veo que cada vez que acabamos un edificio, alguien dice, bueno, y esto lo hicimos nosotros. Es diferente del edificio de viviendas. Hay otra cosa más de uno. Pero bueno, aparte de eso, sí quiero romper una lanza por la calidad de cliente que tienen estas gentes que se han formado prácticamente de la nada en la primera generación. Luego lo han sabido hacer muy bien los hijos, pero es muy a destacar y es injusto por mi parte no haber hecho esta diatriba nunca en mi vida, pero me quedo muy contento haciéndola. Sí, yo efectivamente yo lo conocí y también conocí a su sobrino, el arquitecto que también falleció en un accidente por Llanes. Y de hecho yo tengo mucha amistad con los sobrinos, tanto los de México como los que están aquí en Llanes. Y sí, la verdad es que están haciendo cosas, tanto en México como en Llanes, muy interesantes. Y efectivamente sí era una persona que pasó igual que mi abuelo. Mi abuelo llegó a México en 1893, con 13 años. Y también le tocó dormir atrás de un mostrador. Y así era. Pero sí. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Qué quieres añadir? Sobre México, España. Hombre, no, a ver, nada más no hacerle caso al presidente de México, por favor. Eso, yo me pregunto, porque parece que hay un cierto conflicto. No, bueno, hay un conflicto. No, yo creo que cuando hay tantas malas noticias de una administración que tiene muchas carencias y corrupción y todo eso, para él es muy fácil sacar noticias o eventos como estos porque distrae toda la atención de la gente. Sí. Lo único es que nos está dejando a nivel mundial en un papel muy pero muy malo. Sí. Entonces, bueno, no hacerle caso. Nosotros ya no le hacemos caso. Sí. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por cerrado el acto, agradeciéndole nuevamente a Tomás su presencia aquí y todas sus experiencias que nos ha volcado en la conferencia de hoy. Muchas gracias, Tomás.